Ahora sí, muy buenas noches, Armando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar aquí en Alta Política. Y acompañarnos siempre que te pedimos que estés para comentar sí, con mucho gusto, por las supuesto. cosas. Y yo decía, bueno, mañana, 9 de julio, un nuevo año de la independencia, pero al mismo tiempo, esta festividad patria, que tendría que mañana tener la presencia de 4 presidentes iban a venir, Colombia, Ecuador, Brasil y Bolivia, ¿no? Era importante ante, bueno, la ausencia de la presidenta, porque supuestamente está con un problema, está convaleciente en estas horas. No sabemos si va o no el vicepresidente Vudú, pero la realidad es que la Argentina está pasando por una crisis institucional, más allá de que, está procesado, ¿no? el vicepresidente de la Nación Argentina. Me gustaría un poco ver tu consideración respecto a este tema. Bueno, creo que lo que estamos viviendo es de alguna manera una manifestación de la fragilidad institucional que tiene Argentina. Nuestras instituciones funcionan a media máquina, ¿no? No son, el entramado democrático no se ha desarrollado completamente, y aún ahí donde se desarrolló hay mayor porcentaje de incumplimientos que de observancia de la legalidad democrática. Dentro de esa fragilidad surgen casos como estos, donde si uno se apega al orden jurídico, el vicepresidente goza de la presunción de inocencia, pero si uno se desciende o se coloca en el orden de la política o en el orden de la moral política, surge una clara situación de incompatibilidad del vicepresidente. En otros países esto pudiera estar resuelto por las llamadas leyes de ética pública, que dejan en libertad al Poder Judicial para juzgar la existencia o no de delitos, pero se reserva determinadas sanciones que son propias del orden político, no penal, ¿no es cierto? Entonces aquí, como no tenemos, o existe una ley, mejor dicho, pero esa ley no se cumple o no contempla estos casos, tenemos que soportar esta anomalía, que es realmente delicada, sobre todo en relación con el exterior, con el mundo exterior, que no puede entender muy bien cómo un vicepresidente de la República pueda estar procesado y ejerciendo funciones, ¿no es cierto? No significa que haya caído la presunción de inocencia, sino que él está en una situación de incompatibilidad. Ahora, por encima de esto, y yendo al 9 de julio, yo creo que hay también, aparte de fragilidad institucional, vivimos una cierta confusión, quizá generada intencionalmente, porque nuestros verdaderos problemas están en el futuro inmediato, ¿no? Es decir, mejor dicho, cómo resolvemos en este futuro inmediato los problemas que arrastramos de antiguo. ¿Qué arrastramos, Armando? ¿Qué es lo que arrastra la Argentina? Con tu mirada crítica de un hombre que ha estado en los pactos de la Moncloa, en España, en un momento realmente de una salida institucional para que España hoy sea un país que conforma el mercado común europeo y en crecimiento también, ¿no? Bueno, Argentina, en primer lugar, esta fragilidad institucional. Argentina es un país que vive al margen de la ley en muchos de sus aspectos, ¿no? La nómina de Carlos Niño. Exactamente, claro. Este es un problema muy delicado, ¿no es cierto? En otro problema tenemos una democracia incompleta en el orden nacional y una democracia amenazada, diríamos, por el poder absoluto, por las tendencias al poder absoluto, y en Salta también, ¿no? Salta, los problemas que vemos en el Poder Judicial, en el manejo de la relación entre el gobierno y los medios de comunicación, por ejemplo, y el hecho que el régimen electoral consagre mayorías de diputados y senadores que no se corresponden con el número de votos, me parece que es una grave anomalía, ¿no es cierto?, de la cual se deriva una serie de problemas que tenemos los salteños, porque un gobernador con el 40% de los votos o menos puede tener el 80% de los diputados y el 90 y pico % de los senadores. Y a partir de ahí puede tener el control del Consejo de la Magistratura, del jury de enjuiciamiento, de la auditoría, etcétera. ¿Es porque los argentinos somos extremadamente presidencialistas, que nos viene del caudillismo? ¿Es un tema cultural que lo tenemos incorporado? Sí, hay mucho de eso, y después de esta especie de democracia delegativa, que en algún momento
en fin, se revertirá, pero el ciudadano delega demasiado, espera demasiado del gobernante, y cuando le delega no se reserva poderes de control, o directamente no tiene poderes para controlar, para revocar, por ejemplo, el mandato. Esto es muy interesante porque es como cuando Cristina decía, tengo el 54%, entonces vale todo. Claro, y entonces la expresión voy por todo era como que estaba totalmente respaldada en ese 54%. Claro. Esa es una visión que la tiene también lamentablemente el gobernador de Salta, es una visión monárquica, digamos, del resultado electoral. O sea, nadie puede creer que el 51% o el 50 más 1 de los votos le da derecho a arrasar a las minorías, ¿no? O a hacer cualquier cosa con el poder. O sea, me parece que todo esto tenemos que revisar, pero los problemas del futuro, que son delicados, a mí me parece que el eje está en la pobreza. Voy a referirme al norte. O sea, al norte el problema central está en la pobreza y en el desempleo. Esos son nuestros problemas centrales. Ahora, si uno piensa que ese es un problema que se resuelve subsidiando la pobreza, o dando boletos gratuitos y todo lo demás, tiene una visión sesgada, porque de ese modo, con esas herramientas, lo que se hace es buscar que el pobre permanezca en su situación de pobreza y sea cliente para la hora de votar. Eterno, a la hora de votar. Exactamente. Entonces, el problema, lo que tenemos que discutir en el futuro, si es verdad que Salta y el norte argentino, pero Salta sobre todo, es una provincia rica. Y en consecuencia, siendo rica, puede resolver el problema de la pobreza. Este es el desafío. Me parece muy interesante porque es el gran, digamos, el gran tema de la Argentina de hoy, con un 30% de pobreza, según el informe que hace la Universidad Católica Argentina, ¿no? Y además con un 30% de inflación anual, que es el impuesto más caro que tiene la pobreza. Yo digo, cuando uno se retrotrae a la década del 70, al momento del golpe, Argentina tenía entre un 6 y un 8% de pobreza. Quiere decir que en esas condiciones, sin deuda externa, la Argentina hubiera tenido grandes posibilidades de crecimiento y de salida. Hoy, con la deuda externa que hoy, bueno, todos estamos viendo que tiene la Argentina, y un 30% de pobreza, este desafío que vos planteás, ¿no? Decir, bueno, ¿Salta es rica como para poder pelear esto? ¿O dependemos del subsidio del Estado Nacional? ¿Cómo? Claro. Para mí, Salta es una provincia rica porque tiene un potencial agrícola ganadero muy importante y un potencial de minería y combustibles muy importante. El problema es que ese potencial no se pone en marcha porque las instituciones que tiene Salta atrasan, son un motor que, digamos, empuja hacia atrás, que está parando el progreso. Entonces lo que se trata es de poner en marcha esa riqueza potencial, que es alimentos básicamente, y combustibles, que es lo que está demandando el mundo y que Salta tiene en abundancia, o puede tener en abundancia, en fin, poniendo en producción su tierra, la tierra que está en condiciones de producir alimentos, generando industrias agroalimentarias, pero eso depende también del marco institucional. En esta situación actual, si Salta lograra, por ejemplo, poner en producción las reservas de gas y petróleo que tiene y ampliar la frontera agropecuaria, en este marco actual, lo único que sería es que esto enriquecería a determinadas personas, enriquecería al sistema que tiene eje en el puerto de Buenos Aires, y haría que a lo mejor vengan más garrafas solidarias, más planes sociales, un poco más. Esta es la cuestión. Entonces, lo que tenemos que lograr es cambiar el modelo de producción y cambiar las instituciones que la regulan. Y el primer cambio es el federalismo. Un gobernador, cualquiera que sea simplemente una sucursal o tenga relaciones de dependencia psicológica o política con el presidente de la República y no esté en condiciones de defender los derechos de Salta en materia de producción de gas y petróleo, hidrocarburíferos, o de defender la producción, las retenciones para la zona donde se produce los alimentos, me parece que eso paraliza esta posibilidad de desarrollo, de crecimiento.